Hola a todos, vamos a comentar en este video asuntos y puntos importantes sobre el partidazo que tuvimos entre el Barcelona y el Inter de Milán por el partido de vuelta de semifinales de la Champions League. Un juego que trasciende como uno de los mejores, sin ninguna duda, de los últimos tiempos en esta competición. Un partido lleno de emociones, con mucha polémica también, pero realmente con un espíritu de lucha por ambos equipos que nos dieron un verdadero espectáculo, el verdadero fútbol champán, con el cual la Champions League tiene ese título de ser el torneo más prestigioso a nivel de clubes. Eh, los temas que veremos hoy, más allá que de un análisis, serán los siguientes. El número uno es el milagro del Inter de Milán. Vamos a ver cómo es que realmente el Inter logró lo que logra, cómo se sucedieron las cosas y cómo obtuvieron el resultado. Además, el segundo tema, hablaremos sobre que Dios es del Real Madrid o Dios le va al Real Madrid. Eh, ya verán por dónde van los tiros, así que ese será el segundo tema del cual tratará el video. Y finalmente el tercer tema es la triste realidad que debe confrontar el barcelonismo, o mayor dicho, la triste comparación que tiene que confrontar el Fútbol Club Barcelona después de esta eliminación contra el Inter. Bueno, ya dicho esto, vamos al primer punto. Al primer tema es el milagro del Inter de Milán. Eh, todo buen futbolero sabrá que las condiciones en que llegaban eh, los dos equipos eran bastante distintas. El Fútbol Club Barcelona había tenido un fin de semana, podemos decir que exitoso. Había conquistado la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Con esto ya conseguía un título valiosísimo, mientras que el Inter de Milán ese fin de semana eh, obtenía su tercera derrota de manera consecutiva en la liga italiana tras caer ante la Roma por 1-0. Además que esto significaba que perdía el liderato de la Serie A. Pero es que la semana del Inter había sido completamente desastrosa. Ya habíamos comentado que había caído en 3 encuentros. El primero de ellos había sido ante el Bolonia por un gol incluso a último minuto. Después, su segunda derrota fue ante el Milan en el clásico de la Madolina. Fue un partido muy extraño por el Inter, claramente. Esto era por la semifinal, partido de vuelta. El Milan termina venciendo al Inter por 3 goles a 0, un resultado muy adverso en el clásico. Y bueno, después viene la derrota ante la Roma por la mínima, jugando también en casa, y que significaba perder el liderato ante el Napoli. Esas eran las formas como llegaban ambos equipos a jugar el partido de ida en Montjuïc, en Barcelona. Las condiciones eran totalmente adversas para el Inter. De los 3 partidos que perdió el Inter, no marcó ni un solo gol. Se fue con 0 goles a favor y se fue con 5 en contra, 5 anotaciones en contra. Todo lo contrario el Barcelona, que en 3 partidos, precisamente previo al primer partido de ida de esta semifinal, el equipo blaugrana se había ido, creo que con 5 goles favorables. Entonces, muy adverso las condiciones con que llegaba el Inter a afrontar este primer partido. Además de que si eso podemos abonar la sensación, creo que la sensación que daba, al menos al aficionado podía pensar que para que el Inter saliera victorioso en esta eliminatoria, tenían que darse ciertas condiciones. Una de ellas era, bueno, marcar las que el Inter tuviera, ser muy efectivo, que el Barcelona pues no marcara goles, que el desarrollo de juego del Inter le saliera prácticamente todo, le saliera bien, y que al Barcelona no le saliera nada, o al menos que el juego del Barcelona estuviera controlado por los del Inter. Y en este primer partido en Montjuïc, de cierta manera, se dieron estas condiciones, porque
Un Inter de Milán que tenía 3 partidos sin marcar gol, en cuestión de segundos ya le estaba pegando al Barcelona 1-0 muy rápido en el encuentro. Un gol de Camerino. Y ya con esto el Inter se le empezaba a acomodar bien el encuentro, se le empezaba a acomodar bien. Y en cuestión de 20 minutos, el 2-0. Así como lo escuchan, el Inter ya ganaba 2-0 en 2 llegadas. 100% efectividad este equipo. Pero bueno, el Barcelona despierta y repunta. Descuenta en el marcador y lo empata. Además con un Lamine Yamal que estuvo bestial. Jugador tremendo. Y así terminan los primeros 45 minutos con un 2-2. Dándole claramente la sensación de que el Barcelona podía ganar ahora sí ya en el segundo tiempo con un marcador de 3 o 4-2, pero las cosas fueron muy distintas. El Inter de Milán realmente le tomó la medida y en cada oportunidad de ataque pues las aprovechó. Y una vez más Dumfries, que en este partido en particular marcó un doblete, le daba nuevamente la ventaja al Inter. Ahora ganaba ya 3-2, pero el Barça es que tenía respuesta, una capacidad de respuesta abrumante. Y en la siguiente jugada el partido estaba de locos. El encuentro pasaba a un 3-3, un 3-3 de locura. Y bueno, los últimos minutos fueron muy intensos. De hecho, el Barcelona pudo haberlo ganado, así como el Inter. De hecho, el Inter le tuvieron que anular una anotación por una posición adelantada, lo que pudo haber significado el 4-3. Y bueno, después también la diosa de la fortuna pues impidió que el Barcelona se llevara la victoria porque estuvo bastante cerca también de conseguir la anotación. Y así terminó. Este fue el primer tiempo en Montjuïc, un gran partido y todo quedó en la vuelta, donde curiosamente aquí sí se dieron las condiciones que ya habíamos mencionado anteriormente. Los primeros 45 minutos del Inter fueron tremendos porque el Inter tuvo efectividad, algo que ya había tenido en Montjuïc y que aquí lo rectificaba completamente. Marcaba más goles que el Barcelona, de hecho, esas eran las intenciones del Inter para que ganara esta eliminatoria, era marcar más goles que el Barcelona, y en este caso sí, se le estaba dando esa condición, ganaba ya 2-0, además de que el juego al Inter le estaba saliendo todo a rechupete, y mientras tanto el Barça pues no le salía bien las cosas, o al menos es que el Inter lo tenía controlado. Sí, los primeros 45 minutos el Inter controlaba el Barcelona y le ganaba por 2 goles. Pero ¿qué pasa en los segundos 45 minutos? Todo cambia, el Barcelona sale más decisivo y en cuestión de 15 minutos logra conseguir el empate. Un 2-2 tremendo, en un partido donde el Barcelona, al menos en esta segunda mitad, estaba haciendo estaba jugando a un nivel épico, totalmente. Un Barcelona que estaba arrasando al Inter y lo estaba superando. Y bueno, pero podíamos observar que en este partido en particular parecíamos estar viendo el típico encuentro donde ves a un equipo que se esfuerza mucho por sacar la eliminatoria en adelante versus a un rival que parecía estar predestinado a la victoria, a un rival que no necesitaba llegar tanto para hacer daño. Ese rival era obviamente el Inter, mientras tanto el equipo que se esforzaba para conseguir la clasificación era el Barcelona. Y eso lo podíamos observar porque era el minuto 80, el Barcelona se estaba haciendo un partido antológico, superaba al Inter en, eh, cada, en cada posición del terreno de juego, pero llegábamos a los 80 minutos y el partido seguía empatado cuando si hubiera habido justicia hasta ese momento, el Barça sinceramente debía haber estado ganando por un gol como mínimo. O sea, ya tendría que estar eso por lo menos 3-2, pero no era así. Pero la justicia parece que llegaba. Llegaba a los 87, 88 minutos cuando apareció un jugador que estaba ausente. Rafinha, sí. Rafinha no había aparecido y aparece en el momento justo para marcar el 3-2 y darle el momento de felicidad de todos los aficionados blaugranas, un momento de éxtasis. El Barcelona lograba lo anhelado,
sin duda, clasificarse a una nueva final. Todo parecía dado, pero el Inter, que parecía estar predestinado, aprovecha una desatención en la defensiva catalana y termina marcando la tercera anotación, un tercer gol impresionante. Hay que decirle que esa definición del tercer gol del Inter es exquisita, es maravillosa, es sublime totalmente, pero también hay que ser honestos. Para mí, eh, esa anotación tendría que haber sido anulada. Viene precedida de una clara falta que el arbitraje, no sé, el VAR simplemente como que lo ignoró, ¿no? Lo ignoró y creo que termina pesando claramente en el marcador porque una jugada que debió ser invalidada, mira lo que termina causando después. Esto sin restar pues mérito al Inter, que tuvo muy acertado, pero creo que sí. El tercer gol viene precedido de una jugada que debió ser completamente anulada. Era falta. Pero bueno, se concede la anotación por buena y bueno, teníamos un nuevo partido. Y aquí es donde entramos. Bueno, el Inter después termina ganando con una cuarta anotación, que donde también hubo un claro error defensivo y más. Pero aquí es donde entramos al segundo tema de este video. Eh, que antes de entrar en lleno a este tema, recordemos que el Barcelona bueno, estuvo a cuestión de segundos de clasificarse, porque incluso Lamine Yamal tuvo en sus pies, previo al gol del Inter, el 4-2, tuvo previo el 4-2, increíblemente la estrelló en el poste y no se dio. Después viene el gol del Inter y en los tiempos extras, bueno, Lamine también tuvo una jugada importantísima que Somers le ataja. Impresionante. Pero bueno, aquí es donde ya entramos, ahora sí, ya el segundo tema, el cual es Dioses del Madrid. Y tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver el Real Madrid con todo esto? ¿Qué entierro tiene? Si ni siquiera jugó, si ni siquiera llegó a esta etapa. Pero es que bueno, es que el Inter en este partido en particular termina ganando el encuentro al Real Madrid. Eh, prácticamente Dios ahora le fue, el Dios infantino le fue al Inter. Para los que entenderán la referencia lo entienden, pero sí, el Inter se puso la camiseta, perdón, Dios se puso la camiseta interista y por eso ganó. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Como ya lo comentaba anteriormente, es que parecía que el Inter estaba predestinado. Un equipo que, si bien no tuvo tal vez el caudal de ofensiva que tuvo el Barcelona, cuando llegó realmente marcó la diferencia. A tal punto que incluso en los tiempos extras la única jugada clara que tuvo el Inter fue gol. Fue así. Y, y el Barcelona, pues como decía, era el típico equipo que se esforzaba, pero bueno, no le llegaba. Como dije hace un momento, el Barça tuvo incluso el 4-2, pegó en el poste, mala fortuna, sin duda, y el Inter pues aprovecha una desatención y marca el empate, y en los tiempos extras pues la única jugada clara la marca, y incluso Lamine tuvo una jugada extraordinaria, una postal impresionante en este partido, una de las mejores postales yo creo que de esta serie, donde el joven jugador barcelonista remata, hace un amague y tira hacia un costado y Somers pues se luce. Una tajada épica, sin duda. Creo que fue el último gran chance que tuvo el Barcelona y ahí se fue todo, ¿no? Ahí se espumó. Y bueno, pero ¿por qué digo que gana lo Madrid? Yo creo que para nadie es un secreto que las últimas Champions que al menos ha ganado el Real Madrid, pues las ha ganado casi de esta manera, ¿no? Donde hemos tenido a un rival que lo domina,
que parece ser superior en su caudal de juego, pero que, pero que para fortuna de este rival llega, pero perdona y mantiene vivo el Real Madrid. Y cuando el Real Madrid pues tiene sus oportunidades, tiene su chance, termina marcando. Y esto es así, ¿no? A ver, eh, más allá que justicia, el fútbol es de marcar goles. El Madrid, ni lento ni perezoso, ha sido uno de los mejores oportunistas en cuanto a esta referencia, podemos decir. Real Madrid se le ha presentado este tipo de juegos más de una ocasión y ha aprovechado, lo ha podido sacar. Si me dejan vivo, como dicen, eh, pues yo tengo mis oportunidades y concreto. Eh, bueno, y eso es lo que ha pasado. El Inter pues se vistió de esa misma gala. El Inter se viste de esa misma gala y saca provecho y elimina al Barça. Incluso que hasta los errores arbitrales a veces que también benefician a un equipo. eh, el Inter las tuvo a favor, hay que decirlo, el Inter las tuvo a favor y el Barça no. De ahí la diferencia del resultado final. Entonces, bueno, en este caso sí, Dios le fue al Inter en este partido en particular. Y esto nos lleva al tercer y último tema de este video, el cual es la triste realidad, o mayor dicho, mmm, la triste comparación del barcelonismo. ¿Comparación o realidad con qué? Pues es la realidad o la comparación que tiene que tener principalmente el aficionado del Barcelona con su principal rival de la Liga Española, el cual es el Real Madrid. Si comparamos y ponemos en una balanza el Barça y el Real Madrid en términos de Champions League, es que bueno, el Barça ha ganado 5 títulos y anda en busca de esa sexta corona, pero el Real Madrid la ha ganado 5 veces. Hay 10 títulos de diferencia entre uno y otro. O sea, el Real Madrid ha ganado 3 veces más de lo que ha ganado el Barcelona. Y eso pesa claramente, pesa. Aunque, claro, también es verdad que en cuanto a títulos en general, es que los dos equipos andan prácticamente parejos. Son 106 títulos en total para el Real Madrid contra 101 del Barcelona. De hecho, ese 101 fue en la final de la Copa del Rey. Imagínate. O sea, son dos equipos gigantes realmente, que pelean todo. Por eso la comparación del barcelonismo con el Real Madrid, porque es que son dos equipos que están pues acostumbrados temporada a temporada pues a ganar y, y pues en la Champions pues eh, no se puede hacer menos la comparación. Y es que si vemos la eliminación del Barcelona, es muy digna, es muy honrosa. Eh, yo creo que no hay nada que tacharle a estos jugadores. El esfuerzo, el fútbol que entregaron, fue muy digna realmente. O sea, no se puede ni siquiera catalogar como un fracaso cuando pierdes así. O sea, cuando pierdes así no se puede catalogar un fracaso. Realmente muy digno lo del Barcelona y yo visto al aficionado pues que esté orgulloso, pero también aquí donde viene la situación de la comparativa, es que si esto hubiera sido para el Arsenal o el Manchester United, hubieran quedado así, pues como que no pasara nada, pero como es el Barcelona, eh, es cierto que la eliminación pues golpea más, tal vez, golpea un poco más, eh, te deja un gran sinsabor. Pero bueno, es la triste realidad lamentablemente y es así. Pero como digo, eh, ya dejando esto a un lado, el aficionado tiene que estar orgulloso de este equipo. ¿Y por qué se lo digo? Porque es que este equipo a inicio de temporada, ¿quién daba algo por este Barcelona realmente? ¿Quién? ¿Alguien pensaba que este equipo podía llegar a semifinales de Champions y jugar a este nivel? Yo creo que no. O bueno, tal vez algunos sí, pero es que el Barcelona no parecía dar pistas de que podía hacerlo y lo hizo, lo logró. Y realmente es por una jugada puntual que el Barcelona no está en la final, por simplemente mala fortuna, mala fortuna.
porque Dios no está con ellos. Sí, sí, una jugada muy puntual es lo que marca que el Barcelona no esté en la final realmente. Pero sí, yo creo que el barcelonismo tiene que estar muy orgulloso y como aficionados, pues estar muy contentos porque es que el espectáculo que nos brindaron estos dos equipos fue extraordinario, fue extraordinario. Ya como conclusión, pues sí, eh, como aficionado en general, hay que aplaudirle a estos equipos, a estos dos, por darnos una final espectacular. Realmente eh, se pudo disfrutar del famoso fútbol champán europeo, eh, de que tanto eh, Europa a veces eh, presume, pero es que, bueno, la calidad está ahí, ¿no? La calidad está ahí, así que un gran aplauso para ambos equipos por darnos una exhibición de fútbol realmente extraordinaria. Y bueno, yo creo que esto es todo. Eh, hemos tocado los 3 puntos vitales, creo, de este gran encuentro. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para que juntos eh, podamos razonar más sobre fútbol y otros temas en general. Chao, chao.